En Fase Experimental, con Teresa Rayón, Berta Bert y Rubén Pérez Carrasco. Bienvenidos al segundo programa de esta temporada de En Fase Experimental. Hoy vamos a entrevistar a David Torrents, que nos va a hablar desde el Centro de Supercomputación de Barcelona, y vamos a hablar sobre genómica. Y como viene siendo costumbre esta nueva temporada, vamos a saludar a nuestros colaboradores favoritos. Hola Rubén, hola Berta, ¿qué tal? Hola Teresa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vais? Pues muy bien, estamos en viernes ya, así que qué mejor día para darlo todo. Muy bien, que yo ya sabéis que lo primero que os pregunto siempre es si tenéis algunas noticias. Rubén. Pues venga, tengo una noticia, pero noticia no, tengo dos cosas. Tengo un sentimiento y tengo una pregunta. ¿Por qué empezamos? Sentimiento que quizá vosotras no habéis notado. Es un sentimiento que por la mañana coges, te levantas, vas al lavabo, te miras al espejo y dices: quizá no soy la persona más guapa de la clase, quizá soy el de los últimos, pero si hubiera nacido en una tribu neandertal, quizá hubiera tenido mi rollo. Y ahora viene pero si pregunta, tú ya tienes mucho rollo ahora, Rubén. Pues imagínate, lo hubiera petado en la tribu de neandertales. Que viene mi pregunta, que es: ¿por qué los neandertales son tan feos? Yo es que disiento, los pobres neandertales no eran tan feos, ¿no? ¿Te has ido al Museo de la Ciencia? No, pues a ver, hay mucha gente a día de hoy, Homo sapiens, no neandertales, que ese prognatismo, esa frente, también la tienen, ¿no? Es como un rasgo que hay gente que tiene, ¿qué le hacemos? Bueno, pues para ponernos en contexto, ¿quiénes son los neandertales? ¿Quiénes son los ¿Qué neandertales? sabemos de los neandertales? Pues son unas personas que vivieron hace mucho tiempo. La definición de persona es un poco laxa, así que voy a decir que son otra especie de homínidos, que no somos nosotros. Concretamente se llama Homo neanderthalensis, científicamente. ¿En serio? ¿No? Y vivieron hace unos 100.000 años en el Pleistoceno. Como bien has dicho, Teresa, son un antecesor del ser humano. Que no es antecesor del ser humano, pero sí que tenemos un predecesor en común. Eso sí. Muy cercano a la Homo heidelbergensis, que es el famoso que se encontró en Atapuerca, en la cima de los huesos. Ah. Pues ya nos desviamos hace mucho tiempo de ellos, hace ya 600.000 años, y esta separación tuvo lugar junto a una migración de homos desde África hacia Europa. Mientras que los Homo sapiens nos quedamos por África, ellos se fueron hacia Europa y ahí empezaron a ser neandertales. O sea, que se fueron al frío, ellos. Al frío, correcto. Entonces, tal y como lo contaba Teresa, son personas. Y la manera en que lo puedes especificar es que, por ejemplo, te apreciaban el arte y tenían pensamiento simbólico, ¿no? Que es muy interesante. Pero hay una cosa que los diferencia mucho de las personas. Que están extinguidos. Esa es una de las cosas, extinguidos por nosotros, de hecho. Fuimos luego de África a Europa y ahí ya nos lo cargamos completamente. Pero es otra historia diferente, esta es la que vamos a hablar hoy. La diferencia es que eran bastante feos, ¿no? O sea, al menos tú vas al museo ahí... Sí, a Rubén no le gustan. Pero hay que reconocerlo, Berta, sé sincera. ¿Guapos o feos? Hombre. Se puede mejorar, ¿no? Hay alguna cosa ahí que se puede mejorar. Feos, pobrecitos feos. Pues concretamente su complexión es más robusta, su cráneo era más abultado, una nariz muchísimo más grande y en general una cara mucho más grande y alargada que la del Homo sapiens. Entonces la pregunta que nos podemos hacer nosotros también se la hace la sociedad científica, es una pregunta muy importante, que es: ¿de dónde vienen esas diferencias entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis? Y la pregunta es interesante porque el predecesor común que tenemos no tiene estos rasgos. O sea que son rasgos que se evolucionaron después de migrar hacia Europa. Entonces viene la pregunta: ¿por qué creéis que sacaron una nariz más grande cuando se fueron hacia Europa? ¿No fue porque a lo mejor los primeros que llegaron tenían la nariz un poquito más grande y eso se retroalimentó entre ellos? No sé. ¿Berta, alguna idea? Bueno, no lo había pensado nunca, no lo sé. Os voy a dar 3 opciones, que son las 3 opciones que la sociedad científica estaba dudando entre ellas. Venga. La primera es que una nariz más grande les permitía calentar y humedecer el aire, y como era más frío en Europa, pues es algo que les venía muy bien. Segunda opción. Pero yo lo veo probable, ¿sabes? Es lo que la sociedad científica cree, o sea, que creía. Bueno, pero de creer a ser... Segunda, la estructura facial les permitía morder más fuerte y usar los dientes como herramienta. Ojo. No sé. Yo me voy a tirar a la piscina y voy a decir que creo que esta no. Aunque...
Porque, a ver, si no, claramente, en una guerra Homo sapiens se pone neandertales. Claro, pero ahora que había Mordiscos. Una guerra mordiscos. No sé no si queda eso claro es- cómo fue la guerra, pero en parte, por lo visto, fueron de enfermedades que trajimos de África a Europa. No están preparados para lo que venía. La peste. Y tercera opción, una nariz más grande les permite respirar más aire más rápido, permitiendo tener más aire cuando hace una actividad física extrema. Es una pregunta ahora, parece un concurso de esos de... ¿Qué puerta abres? ¿Cuál creéis que es la cierta? Ah, es que hay una cierta, lo sabemos ya esto. La noticia de hoy es que ha habido un grupo que ha investigado la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál decís vosotros? O sea, las narices es una para que caliente el aire. O sea, yo estoy descartando la de la mandíbula, pero Una es que, igual he una es suspendido que ya. permitía morder más fuerte, otra es que calientan el aire porque el clima era frío, y la otra es que respiran mucho más rápido, se llama turborrespiración. Y... Esa. Sí, hay Sí, un ya concepto. está claro. Pero terminado. esa es la idea antes del... Este concepto viene de antes de este experimento. Ah. Yo dejo que Berta se moje por mí. No tengo ni idea. Hombre, lo de las mandíbulas no veo yo por qué iban a necesitar mandíbulas más prominentes aquí que en África. Pues por lo visto había animales con carne mucho más dura y por eso pensaban que podría ser útil. Ah. No sé. Es que lo de las narices tampoco Que me lo conteste encanta. Rubén, si es que Pues para a qué ver, nos ¿cuál metemos Voy a es? en hacer esto. otra pregunta, porque la semana pasada hablamos de meteoritos y cuando había que responder una pregunta hicieron meteoritos pequeñitos en el laboratorio y los disparaban con láser. Pero esta vez, ¿cómo haces en el laboratorio? O sea, ¿cómo te creas un neandertal en el laboratorio y lo disparas con láser? No puedes, ¿no? Bueno, Pues lo Como que hicieron este neandertal. grupo es crear modelos computacionales con un montón de cráneos de neandertal, de Homo sapiens y de Homo heidelbergensis, y empezaron a trabajar con ellos. Entonces la manera que lo hicieron es coger todos estos cráneos, reproducirlos y con teoría de elementos finitos y con dinámica de fluido empezar a simular hacerlos masticar con un ordenador, empezar todo el flujo de aire por la nariz, simular todo el músculo y simular toda la temperatura, cómo se propagaba por ese músculo. Oh, increíble. loco. Entonces, ¿qué llegaron de conclusión? Chan, 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 chan. La conclusión fue que no pueden afirmar nada, excepto que no era para morder. ¡Oh, yeah! Por lo menos. O sea, Bravo. punto para el equipo Teresa. Ay, me encanta, me encanta. Que eso no tenía ningún sentido. Tendría que haber Es traído que- regalitos o algo. Sí, muy mal esto, ¿eh? Yo quiero mi regalo ahora. ¿Dónde está Pues mi lo que regalo? observan es que tanto el Homo sapiens como nuestro antecesor común tienen una mordida mucho más eficiente que la del Homo neanderthalensis. Lo que sugiere que era por las condiciones de frío y por las condiciones de intentar hacer mucho más esfuerzo, tener mucho más aire. Muy chulo. Entonces, ¿por qué he elegido esta noticia? No solamente porque es muy guay esto de los neandertales, sino porque cuando miras también bueno, hay muchas cosas. Primero es cómo de interdisciplinar esta investigación. Necesitas biólogos, necesitas arqueólogos o paleontólogos, necesitas físicos, necesitas matemáticos. Entonces tienes que juntar todas estas herramientas juntas para tener una solución. Y es parte de lo bonito de la ciencia, ¿no? Y además, si miras los autores, ves que vienen como de 10 países diferentes. O sea, que también es como con diferentes conocimientos de diferentes partes del mundo puedes responder preguntas. Así Mola. que con esto ya os acabo la noticia y os he explicado, como diría, ¿era Góngora o Quevedo? Cuidado, el Quevedo. Sí, me Que gusta. decía Quevedo. Que está- Berta me mira ya ya. como... Ya sé por dónde Terminando con viene esto. poesía. Es que yo Poesía. estoy fascinada Os he ya. explicado por qué había un neandertal a una nariz pegado. Fantástico. Me encanta. Muchísimas gracias, Rubén. Pedazo de noticia. Y luego, bueno, además esto, hablando de... Lo único que quería decir, que en realidad no me acuerdo muy bien de la historia, es que realmente otra cosa que es brutal de los neandertales es lo que tú decías con respecto al arte, que es que durante muchísimo tiempo se pensaba que realmente eran otra especie y que eran todos unos paletos y que no tenían ningún tipo de interés cultural. Y pues bueno, ahora se ha visto que de hecho las primeras pinturas de arte rupestre de los neandertales han tenido lugar en Iberia, en Correcto. España. Fantástico. Y bueno, dicho esto, pues nada, ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa. Vamos a hablar con David Torrents, que nos va a hablar de su investigación en el Centro de Supercomputación de Barcelona. En Fase Experimental, tu espacio de ciencia en iVoox y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Aquí seguimos en la segunda parte de Fase Experimental y ahora vamos a hablar de genómica con David Torrents.
La genómica consiste en el estudio de los genomas, que es el conjunto del material genético que tenemos los organismos. Las nuevas técnicas de secuenciación masiva de ADN permiten analizar grandes cantidades de información que nos ayudan a comprender mejor la implicación del material genético y sus variaciones en las enfermedades. Nuestro entrevistado, David Torrents, es doctor por la Universidad de Barcelona. Al acabar el doctorado en el grupo de Manuel Palacín, se fue a hacer el postdoc al EMBL de Heidelberg al laboratorio de Pierre Bourque, a trabajar en genómica, en la anotación y análisis del genoma utilizando herramientas bioinformáticas. Desde 2006 es investigador principal en el Centro de Supercomputación de Barcelona, donde estudia biomedicina computacional. David Torrents, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista que te queríamos hacer. Y la primera pregunta, ¿qué es el Centro de Supercomputación de Barcelona? Ante todo, muchas gracias por la invitación, es un placer a vosotros. El Barcelona Supercomputing Center es un centro de investigación y de servicio, es un centro construido alrededor de un superordenador que en otros momentos de la historia de la investigación de la biología hubiera sido un poco raro encontrar a un biólogo con un background de biología molecular en un centro de este tipo, pero con la necesidad de la bioinformática y la computación, sobre todo para entender los genomas y su relación con las enfermedades, como tú decías en la introducción, es clave, es uno de los sitios donde hay que estar. Oye, una pregunta. He oído que el Centro de Supercomputación, que el ordenador gigante está dentro de una iglesia. ¿Esto es verdad? Sí. De hecho, ahora hace poco hemos ganado, yo no sabía que existía este tipo de concursos, pero hemos ganado un concurso al superar bonito. Ah, mira. Y sí, os invito a entrar por la web, y si estáis por Barcelona a visitar, hay un servicio de visitas. Vais a la página bsc.es, veréis las fotos y sí, es un ordenador, está dentro de una iglesia. Dentro de una iglesia es simplemente por necesidad de espacio en su momento. Es una iglesia que está desacralizada, para aquellos que tengan algún problema con esto, y que simplemente sirve de espacios. Nos la otorgó la Universidad Politécnica de Cataluña, y allí está el ordenador, sí. Y bueno, ¿qué haces con él, no? Porque yo hablaba de las herramientas bioinformáticas y biomedicina. Entonces, realmente, ¿qué quiere decir esto? ¿Nos puedes explicar un poquito qué significa? Sí, para esto hay que entender un poco cómo se ha movido la concepción del estudio sobre todo de la genética de las enfermedades. Cuando yo hacía la tesis, existía una aproximación que era desde la función hasta la genética. Eso quería decir que nosotros empezábamos, yo hice la tesis en transportadores de aminoácidos con Manuel Palacín, entonces empezábamos a partir de un transportador con su función, luego veías que esta función estaba relacionada con alguna enfermedad por los síntomas que padecían los pacientes, y por último ibas al genoma de estos pacientes para ver si había este gen que estabas estudiando realmente estaba mutado. Esto ha sido efectivo durante muchos años, ha dado muchos genes de enfermedad, resultaba lento. Ahora mismo se contempla otro tipo de paradigma facilitado por la cantidad de secuenciación que hay ahora, que es que a partir de estudiar muchos pacientes con una enfermedad o un fenotipo determinado, estudiar sus genomas, tú lo que vas a hacer es buscar correlaciones de cambios que haya en el genoma en los que no estén en los controles que no tienen esa enfermedad. Y basado en ese paradigma es por lo que se necesita mucha cantidad de datos, y la computación se ha hecho evidentemente imprescindible en la biología. Que una cosa que, claro, yo creo que también es importante cuando pensamos en comparar entre genomas es el proyecto Genoma Humano. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito también cuál es la diferencia frente a conocer un gen o de repente tener secuenciado el genoma humano y cómo eso realmente también nos ha ayudado? Sí, cuando tú encuentras a través de los estudios que decía de unir pacientes o cientos de miles de pacientes, como se está haciendo ya en muchos estudios, es identificar
los cambios genéticos que están relacionados, los cambios genómicos que están relacionados con la enfermedad. En el caso de enfermedades raras, enfermedades comunes, como en el estudio esto a partir del GWAS, son los cambios, son las variantes polimórficas, las variantes que nos diferencian en la población. Son las variantes somáticas o las mutaciones somáticas, que son aquellas que durante la vida. Estas mutaciones hay que explicarlas, hay que encontrarles un sentido. Y para entender y saber qué parte del genoma está tocando y qué hace. Detrás de esta última pregunta está el proyecto de humano, que consiste en anotar y en ir descifrando todas las partes del genoma, las implicaciones funcionales que tiene la célula. Porque si te encuentras la enfermedad, te puede ayudar al diagnóstico, a la prognosis, pero no te explica nada de la base molecular de la biología. Y esto es necesario, entender la base molecular de la biología, no solo para progresar en la comprensión de la enfermedad, sino también para desarrollar nuevas terapias. Es clave. Entonces, el genoma humano encaja en encontrar la función y la interpretación de estas variantes a nivel funcional. Claro, porque ahí hay varias cosas, ¿no? O sea, dentro del genoma yo creo que la forma más fácil de entender una enfermedad es que tienes un gen muy importante mutado y esa mutación genera una enfermedad. Eso es una asociación bastante intuitiva. Pero que cuando te refieres a polimorfismos, cuando hablas de variación genética y cómo eso se asocia a enfermedad, y cuando lo ligas a este término GWAS, o sea, realmente ¿qué tipo de diferencias vemos ahí y realmente cómo se asocia eso con enfermedad? Es que eso es complicado. Sí, nosotros somos un 99,99% idénticos en nuestro genoma, todos nosotros. Este pequeño porcentaje diferencia que se traduce en unos cambios en el genoma. Yo tengo en una posición determinada, tengo una A y otro individuo en el mundo tiene una T. Entonces, hay unas posiciones determinadas que cambian y nos hacen diferentes. Puede ser en que uno tenga la nariz de una manera, uno sea más alto o más bajo, pero también lo que nos interesa a nosotros es que estas diferencias predisponen o protegen de enfermedades. En el caso de GWAS es un término que usamos que se corresponde con Genome-Wide Association Study, que lo que pretende buscar precisamente las relaciones entre la predisposición de la enfermedad y las variantes. Es decir, un aparato estadístico detrás, pero al final lo que tenemos es encontramos estas variantes poblacionales, que está en Pepito, pero no está en Ana, estas variantes no a un tipo de enfermedad determinada, que es la que se está estudiando. Al final, concluyes con este tipo de estudio. Necesitas cohortes, o sea, grupos de pacientes enormes. En este caso, para el estudio que hemos hecho ahora hace poco, llegamos hasta 70.000. 70.000. Sí. Y esto, pues da poder estadístico suficiente como para poder identificar estas variantes y sobre todo, darle un sentido clínico, aunque estamos lejos de esto todavía. Y esas variantes, una pregunta, de esos 70.000 personas que mirabas, ¿cuánta gente puede tenerlas? Y realmente, ¿cómo de importante es esa relación con una predisposición a una enfermedad? O sea, ¿es fácil cuantificar? ¿Es 1 a 1? No, en este campo hay varios los que se está estudiando la genética y la genómica detrás de la enfermedad, aplicabilidad a la clínica más clara. Por ejemplo, en oncología también en nuestro grupo estamos dedicando mucho esfuerzo a entender las bases genómicas de una aplicabilidad bastante directa por razones también de la gravedad de la enfermedad y del poco tiempo que tienen los pacientes. Esta información se aplica directamente y ya hay una maquinaria alrededor de cómo aplicar esta información genómica en el tema de oncología muy consolidada. En el caso de enfermedades comunes, que es lo que estamos hablando, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, asma, son enfermedades muy complejas, con muchos orígenes.
normalmente con un origen genético, pero que necesitan también de un y que se promueven o se aceleran dependiendo del estilo de vida que llevas. Entonces, esta predisposición que nosotros podemos asignar a una variante todavía es débil, incluso para informar al paciente. Claro. Todavía es pronto porque estamos encontrando que a lo mejor aumenta la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad en 1,3 veces. Y esto en realidad es muy difícil de interpretar para alguien que no sabe. Entonces, por ahora no tiene un valor clínico, no tiene un valor de predicción muy claro. Por ahora lo que sí que da un valor es a intentar entender los genes implicados y todas las funciones implicadas en esa enfermedad, para entender la enfermedad y empezar a desarrollar terapias. Ahora mismo ese es el objetivo principal, más que ir a la clínica. Muy bien. Y otra pregunta con respecto a estas variantes, porque claro, una variante en un gen, otra vez, un gen, una función, es fácil de entender, es más fácil de asociar, pero ¿qué pasa si es en otra parte del genoma que se ha venido llamando como regiones no codificantes? ¿Qué quiere decir eso? Normalmente las enfermedades las enfermedades genéticas se causan porque algún gen está alterado de alguna manera. Nuestro cuerpo se construye y funciona por la función de las proteínas. Y estas proteínas vienen codificadas por los genes, que en realidad es un 2% o así del genoma. Cuando nosotros tenemos una mutación o una variante, que le llamamos variante, no le llamamos mutación porque está en la población, cuando esta variante nos afecta directamente a una proteína, es decir, está en una zona codificante, el efecto que esperamos de esta variante en la célula o en el individuo normalmente es un efecto bastante drástico y bastante fuerte. Estos efectos drásticos y fuertes están más relacionados con enfermedades, lo que le llamamos raras, fibrosis quística, anemias, etc. Estas enfermedades se producen porque hay un efecto muy fuerte en la función de alguna proteína. Y normalmente cuando tienes esta mutación desarrollas la enfermedad en algún momento de tu vida. Hay otro tipo de variantes que están normalmente fuera de los genes, que están en las regiones no codificantes, que al principio se llamaba regiones junk, es basura, porque, bueno, ahora ya no nos atrevemos a llamarlo así, porque estamos encontrando muy importantes en estas regiones. Pues estas regiones normalmente están implicadas en la regulación de la expresión de los genes, es decir, en cuánta proteína va a haber, cuánta función de esa proteína va a haber en una célula determinada. Las enfermedades comunes se producen porque normalmente se altera la expresión de los genes y esto se traduce en una cantidad diferente, en una cantidad de proteína determinada en la célula. Estos pequeños cambios en la cantidad de proteína de una célula o en el momento de expresarse esa proteína, no solo la cantidad, sino el sitio y dónde y cuándo se expresa, son las que van poco a poco minando otras funciones y van afectando otros procesos de la célula que a lo largo de la vida, al final, normalmente aparecen estas enfermedades ya cuando, no sé, a partir de los 40, 50 años, estas variaciones acaban produciéndote este tipo como enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma, etcétera. Y bueno, hablando de todo este tipo de variantes genéticas, pues quería hablar de estos análisis genéticos online que ahora están disponibles y de hecho creo que han sido uno de los regalos más populares estas Navidades. Por ejemplo, bueno, la marca más conocida es 23andMe. En el Reino Unido existe la posibilidad de realizar lo que denominan análisis de salud genética, donde miran variantes relacionadas con cáncer, BRCA1 y BRCA2, también miran Alzheimer y Parkinson. Entonces quería preguntarte un poco qué te parece, cuál es tu opinión. Bueno, hay muchas vertientes sobre este tipo de negocios.
efecto muy claro, primero, que generan una desinformación o confusión en la población, porque dan la impresión de que estamos en un momento en el que ya podemos fiable de las enfermedades que vas a tener. Esto es así con algún tipo de variantes, como las tabas de BRCA1, BRCA2, en el que si el paciente tiene esta variante, lo que pasa es que son variantes raras, pero si el paciente tiene esta variante, pues se aconseja que se haga, pues ya conocéis el caso de Angelina Jolie, pues sí, una intervención, porque las probabilidades son por encima del 60% de padecer un tumor. O sea, en este caso, sí hay algunas predicciones que realmente tienen un impacto clínico. Otras, en Alzheimer también, Parkinson, hay algunas que el poder de predicción es significativo y el paciente empezar a tomar medidas o no. Pero esto estoy hablando si se hace desde el punto de vista clínico. Claro. Luego hay toda esta red de empresas y de ofertas, desde la nutrigenómica, que dieta a través de tus variantes, que esto es directamente una estafa, porque no se puede, hasta pues otras versiones más lúdicas, el ejemplo de 23andMe, aquí hay muchas vertientes. Ellos tienen un interés en tus científicos por ahora, y también lo une más lúdica y social, que es que te encuentran, pues esto, te encuentran cuánto DNA de Nerdental tienes, te ofrecen si quieres buscar algún pariente. Estas cosas funcionan y están en estadística y suelen ser bastante robustas, pero luego algo duran, aunque a 23andMe se lo prohibieron directamente, la FDA, entonces a 23andMe dejaron predecir un tipo de enfermedades, creo que Alzheimer, Parkinson y Sí, o sea, desde luego en la página web he estado rebuscando y parecía que son las que venden en países donde dejan, que en España no es el caso. Sí, esto fue la FDA, la Asociación Food and Drug Administration de Estados Unidos, cerró 23andMe porque estaba haciendo una predicción de enfermedades comunes más allá de lo que es aconsejable y de lo que permite ahora mismo la biología. Entonces los cerró y les dejó solo predecir en algunos tipos de variantes. Y 23andMe en ese aspecto ahora lo está haciendo bien y está siguiendo este protocolo, que no son empresas más oportunistas. Te prometen pues esto, una salud para ti, lo que te dice que normalmente todas estas variantes que están asociadas a enfermedades, antes el poder de predicción todavía es bastante limitado para que se aplique a la persona. Es decir, este tipo de información todavía la necesitamos más en el campo de la investigación para saber qué regiones del genoma están implicadas en la enfermedad y quizá en un futuro pueda ser aplicado Ahora mismo estas variantes se están estudiando de forma aislada, es decir, claro, asume que una variante por sí sola tiene un efecto en provocarte o inducirte una enfermedad determinada. Y eso sabemos positivamente que no es así. Es la interacción de muchas variantes y muchos genes, sobre todo en el campo de las enfermedades comunes. O sea que hay que no dejarse llevar. Está bien como parte lúdica y como regalo de Navidad, pero no hay que seguir mucho, y de hecho si alguien se preocupa por algo en este sentido,
debería informarse con expertos clínicos, que no todos lo son. Eso es, con especialistas, ¿no? De diagnóstico genético, supongo. Exacto. Y quería terminar esta entrevista volviendo un poco al genoma de los neandertales, que has mencionado tú como parte lúdica de 23andMe. Pero bueno, me gustaría un poco que también nos contaras cuál es tu opinión de una parte, ¿no?, muy interesante sobre que hemos conseguido gracias a la secuenciación masiva de ADN, que es realmente estudiar la evolución a través de los genomas. Y que realmente un poco también para llamar la atención sobre este tipo de técnicas, que aparte de lo interesante lo interesante que es estudiar la variación entre nosotros los humanos, realmente cómo también este campo se ha abierto la posibilidad de realmente entender la evolución de una forma diferente, ¿no? Sí, esto es muy interesante. De hecho, yo empecé en ese campo cuando estaba de postdoc en Heidelberg. Empecé en la parte más evolutiva. Estuve implicado en la secuenciación de los primeros grandes DNAs del humano y de esa secuenciación del genoma de ratón, de rata, de gallina, de chimpancé, etcétera. Y las preguntas que habían detrás de esta secuenciación y de luego la comparación del genoma eran siempre qué partes del genoma, es decir, qué cambios nos hacen diferentes en las especies. Lo que estaba hablando antes de las variantes polimórficas, la pregunta es ¿qué nos hace diferente entre nosotros dentro de una especie? Pero ese es otro tipo de preguntas, ¿qué hace a las especies que sean diferentes? Y lo que siempre se ha buscado han sido aquellos cambios que, uniéndolo a la teoría evolutiva de Darwin, han dado una ventaja evolutiva. Sobre todo, esto fue una culminación, nosotros estuvimos implicados en este análisis cuando se secuenció el genoma de chimpancé, que todo el mundo esperaba encontrar aquellos cambios en el humano pues que nos hacen más inteligentes, capacidad de lenguaje, etcétera, respecto al chimpancé. Y normalmente estos estudios han sido un poco frustrantes porque, no desde el punto de vista científico, pero más desde el punto de vista mediático, porque no han dado aquella noticia que querían de que el humano tiene un gen que le hace inteligente y el chimpancé no. Yeah. Normalmente los cambios que han dirigido la evolución están más en el sistema y en el sistema inmune. Es decir, en aquello que nos hace reproducirnos más y más rápido y en aquello que morirnos más rápido. Ahí es donde están los cambios, ahí es donde se encuentra la mayoría de cambios que explican las diferencias entre las especies. Luego, cada una pues tiene su peculiaridad que se adapta al medio, etc., lo cual es muy interesante. ¿Genoma neandertal? Sí, claro, y el genoma de los primates. Aquí en Barcelona tenemos a Tomás Marqués, que es un experto en la secuenciación de primates y de la comparación de estos genomas. Y sí, hemos aprendido muchísimo incluso sobre nuestra biología y sobre enfermedades. Hay primates que no tienen algunas enfermedades. Alzheimer, cáncer, estamos estudiando por qué. Pero también desde un punto de vista evolutivo, estas comparaciones ayudan a entendernos, ¿no? Porque ayuda a saber no solo qué hay de común, que también es muy importante. Pues muy bien, lo dejamos aquí. David, muchísimas gracias por dejar que te entrevistáramos en Fase Experimental. Ha sido un placer. Y bueno, seguimos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Estáis escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Pues nada, ya estamos aquí de vuelta en la tercera parte de En Fase Experimental, un programa de radio para científicos y para todos los públicos, dado por científicos, que podéis escuchar cada 15 días. ¿Dónde, chicos? ¿Dónde lo podemos escuchar? Pues en internet lo podemos escuchar en iVoox y en Radio X Londres. Y si queréis ir a la página web es www.sruk.org.uk.
Rook.org.uk. Perfecto. Y ahora, bueno, pues como vamos a ir terminando el programa, quería saber si habéis traído alguna noticia más. Yo ya con la de los neandertales me he quedado ya loca. Antes de cambiar de noticia, antes me he olvidado de decir que si queréis leer el paper, se publicó justo el mes pasado en The Journal of Royal Society B, con un título bastante obvio y claro, que es Computer Simulations Show that Neanderthal Facial Morphology Represents Adaptation to Cold and High Energy Demands, but not heavy biting. Antes no he dicho el título porque ya daba respuesta a la pregunta y le quitaba la gracia a todo el programa. Ole, que por otro lado voy a decir que el título un poquito más largo ya te cuenta el paper entero. Sí. Uno de estos que no necesitan abstract. No. Berta, ¿tú nos has traído alguna noticia hoy? Sí, mira, aquí tengo una. Pues es de un equipo de investigadores, liderado por botánicos de la Universidad de Oxford, han hallado pruebas de que la batata llegó a Polinesia por dispersión natural antes de que los humanos colonizasen la región. Este descubrimiento pone en cuestión la idea de que fueron los humanos quienes transportaron la batata desde América. La llegada a América de Cristóbal Colón en 1492 marcó el inicio de la gran época de exploración del Nuevo Mundo. Sin embargo, los posibles contactos entre América y el resto del mundo anteriores a esa fecha están rodeados de misterio y continúan siendo objeto de discusión. De acuerdo con las crónicas de los primeros viajes, cuando los europeos llegaron a Polinesia, descubrieron que la batata, una planta de origen americano también conocida como camote o boniato, era ampliamente cultivada en la región. La presencia de este cultivo en Polinesia se ha interpretado tradicionalmente como prueba de los contactos entre americanos y polinesios, mientras que la posibilidad de que la batata cruzase el océano por dispersión natural ha recibido muy poca atención. Ahora, un equipo formado por investigadores de la Universidad de Oxford, del Centro Internacional de la Papa en Lima, Perú, y de las Universidades Estatal de Oregón y de la Universidad de Duke, ha presentado un completo estudio sobre la batata que cuestiona la idea de que esa planta fuese introducida en Polinesia por humanos en época precolombina. El equipo ha encontrado pruebas de que la batata llegó a Polinesia muy probablemente por dispersión natural. Entre otros resultados, han demostrado que la colección polinésica más antigua conservada de batata, recogida en 1769 durante la gran expedición del capitán Cook al Océano Pacífico, representa una variedad única que se originó mucho antes de que los humanos colonizasen las islas. Por lo tanto, este hallazgo pone en duda la existencia de contactos precolombinos entre Polinesia y América, más aún al tener en cuenta que la presencia de la batata en la región ha sido presentada como la principal prueba de dichos contactos. Este resultado es parte de un amplio estudio sobre el origen y la evolución de la batata, una de las plantas más consumidas a nivel mundial, publicado en la revista Current Biology, liderado por el profesor Robert Scotland y los investigadores predoctorales Pablo Muñoz Rodríguez y Tom Carruthers. Los investigadores obtuvieron muestras de ADN de plantas cultivadas y de especímenes conservados en herbarios, incluyendo muestras tanto de batata como de otras especies silvestres evolutivamente próximas. Estos datos les han permitido dar respuestas a varias preguntas sobre el origen de la batata. Por ejemplo, han podido identificar la especie silvestre a partir de la cual se originó la especie cultivada y han descubierto que otras especies próximas a la batata han colonizado las islas de la Polinesia por dispersión natural a muy larga distancia. Muñoz Rodríguez, que es el primer autor del artículo, comenta que la presencia temprana de la batata en Polinesia se ha presentado tradicionalmente como evidencia de contactos entre grupos humanos a ambos lados del Océano Pacífico, pero sin embargo, de acuerdo con los resultados, han visto como otras especies próximas es más probable que las semillas fuesen transportadas a través del Pacífico por pájaros, el viento o por corrientes oceánicas, muchísimo antes de que los humanos colonizasen las islas. ¿Qué os parece? Pues sí, yo dos cosas. Una, antropocentrismo a tope. Sí, hacia el día de... ¿Fue el neandertal el que llevó la patata o es la patata la que llevó al neandertal? Sí. Bueno, en realidad eran tres. La tercera es un poco loca, lo siento mucho. La segunda, que otra vez, demostración práctica de cómo secuenciación masiva evolutivamente y comparación evolutiva nos hace aprender muchas cosas sobre, bueno, básicamente la naturaleza y la sociedad que nos rodea. Y uniéndolo al tema neandertal, sabe mucho también de neandertales y de Homo sapiens debido a que se ha podido reproducir el genoma del neandertal, tanto el mitocondrial como el celular, y eso nos ha ayudado mucho a saber todo eso, o sea que de nuevo es un triunfo de la genética. Triunfo de la genética. Y luego la tercera cosa, que claramente es una chorricosa,
que es, según hablabas, estaba pensando que, claro, en España decimos que, bueno, que hablamos de la batata y del boniato como la misma cosa, que luego además, o sea, no entiendo muy bien por qué tiene dos nombres, y luego justo si lo pensáis en inglés, que es sweet potato, dices, ¿cómo puede ser que tenga tantos nombres? Y a lo mejor realmente es porque en nuestro en nuestro inconsciente ya sabíamos. En la cultura Pero colectiva, me ¿no? parece súper interesante, sobre todo, que esto de la dispersión natural, ¿no? O sea, Parece impresionante que puedas... yo cojo una planta, le pongo agua y ya la he ahogado, ya la he matado para siempre. Y ya coge una patata, se pone a nadar, una patata, y se pone ahí a atravesar el océano. ¿En serio? Es genial, es genial. Me parece La impresionante. resiliencia de las semillas es una de las cosas que entendemos menos, yo creo. O sea, Sí. cómo se consigue tener ahí el material genético dormitando y con las inclemencias del tiempo y navegando océanos para después llegar y hacer una planta es absolutamente increíble. Sí, sí, es tremendo por eso, ¿no? Porque además es como que al final entender simplemente cómo sale de la fruta la semilla y cómo sobrevive en cualquier medio, ¿no? Porque puede ir por el aire, por el agua, cómo lo hace, ¿no? Es brutal. Sí, no sabemos lo suficiente. Yo creo que de aging se tiene que poder aprender mucho mirando semillas. Pues mira, a lo mejor ahí es el siguiente proyecto de investigación. Igual hay algo. Otra cosa que aprendí del autor de este paper, debido a hacer una charla hace 2 o 3 años, y es que la patata y la batata no están relacionadas para nada. Ojo. Que son especies No. completamente diferentes. Es otra cosa que me fascinó bastante, porque para mí una es la patata naranja y la otra la patata blanca. Ya. Y en cambio no tienen ningún tipo de origen común. Vaya. De nuevo, otro triunfo de la genética. Otro triunfo de la genética y de comparación de genomas. Y bueno, pues nada, hoy hemos hablado mucho de genética, hemos hablado de batatas, de neandertales, y lo dejamos por aquí hoy. Seguimos dentro de 15 días con muchas más noticias, otro nuevo entrevistado y esperemos que nos sigáis escuchando. Y como decimos siempre, que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada 15 días en tu plataforma de podcast favorita.